exactamente la cosa presentamos aquí. Primero, charla hoy, la charla plenaria inaugural de filosofía de matemática en este vista. Y este es nuestro honor para tener la presentación de profesor Esteban Rojas. Y profesor Esteban Rojas del Departamento de Matemática y Física, Universidad de Magallanes. Él es un experto en la teoría aproximada. Este es una cosa muy útil para un estudiante de ingeniería. Cuando tenemos una función compleja, podemos hacer una resumación con función continua. Él es un experto en esta cosa. Pero hoy, profesor Rojas va a presentar una parte más general. El título de la charla es Hilbert y el ficcionismo formal de Francisco. Muchas gracias para tu. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Esteban Rojas, vengo de la Universidad de Magallanes. Primeramente quisiera agradecer al comité organizador por haberme invitado y estar acá con ustedes para compartir uno de los temas que yo creo que es de mucho interés para cualquiera que quiera desempeñarse en el ámbito de las matemáticas, que es el hecho de hacer por lo menos algún intento de definir lo que es la matemática. Y fíjense que en un departamento de matemática de estas universidades que están rankeadas entre las 500 del mundo, se le preguntó a los académicos sobre qué es la matemática, y como era de esperar, cada una de las personas que fueron entrevistadas tenían distintas definiciones o ideas, muchas veces contradictorias entre ellos, de lo que es la matemática. Por lo tanto, nosotros adolecemos en nuestra disciplina de una definición así precisa, ¿no? Por lo tanto, yo vengo ahora acá a contarles cómo desde la filosofía científica podemos tener una aproximación a esa definición, sobre todo en las matemáticas contemporáneas. Y para ello, bueno, vamos a empezar haciendo un poquito de historia, ¿no? Voy a hablar del personaje central en el siglo XX y que lavó el cerebro de todos los matemáticos. Uno puede decir de que hay una matemática antes de Hilbert y una matemática después de Hilbert, y hasta este momento nosotros practicamos, los matemáticos, el formalismo matemático. Voy a dar una base filosófica para la cual tengo una propuesta que he llamado ficcionismo formal de tránsito. Ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a establecer algunas propiedades emergentes de nuestra definición de matemática. Vamos a establecer una construcción filosófica, por lo tanto, en base a la filosofía científica. Y finalmente vamos a ver el tema del hacer matemático. Voy a dar un ejemplo concreto en donde se va a establecer que lo que vamos hoy día a contar se establece, se cumple en la investigación y en el desarrollo propia de las matemáticas. Entonces, bueno, vamos a empezar con el señor David Hilbert. David Hilbert, miren, afirmaba de que toda disciplina matemática atraviesa por tres etapas. La etapa ingenua, que es una etapa previa digamos, que llegó hasta el inicio del siglo XX incluso, pero que según él no había una fundamentación formal de las matemáticas. Es una etapa ingenua, incluso la misma teoría de conjuntos, antes de Cantor se le llama la teoría de conjuntos ingenua. Y también una etapa formal, que es la que él instaura,
y habla también de una etapa crítica. La etapa crítica, miren, aunque parezca un poco anecdótico, hasta ahora no estamos queriendo llegar hacia eso. Otra cosa importante que quiero resaltar de Hilbert es la siguiente frase que ha permitido de que las matemáticas con el formalismo se desarrollen como nunca antes en la historia. Él decía que queremos investigar cuidadosamente, siempre que exista la mayor perspectiva de éxito. Miren, hay que subrayar bien eso, porque justamente eso es lo que hacen los matemáticos hasta el día de hoy, ¿no? Las construcciones conceptuales y formas de inferencia fructíferas y cultivadas, afianzadas y hacerlas susceptibles de aplicación dentro de la propia matemática o fuera de las matemáticas también. Por lo tanto, él auguraba, era muy optimista, ¿no? Él decía, cualquier problema que nos planteemos tenemos que resolverlo. O sea, si sabemos, sabremos, decía él, ¿no? Entonces, es una frase que quedó muy fuerte y de tal forma que los matemáticos hasta el día de hoy la desarrollan todos los días, ¿no? Y finalmente, el paraíso que Cantor nos creó, nadie podrá expulsarnos. Eso es una frase muy famosa porque gracias al apoyo de Hilbert, la teoría de conjuntos logró asentarse en las matemáticas, permeabilizar todo el desarrollo matemático hasta el día de hoy. Podemos afirmar de que casi toda la matemática se basa en teoría de conjuntos, ¿no? Cosa que no era antes. A pesar que la idea de conjunto ya estaba desde la época de los elementos de Euclides, 300 años antes de Cristo ya había la idea de conjunto, ¿no? Después fue Riemann quien hizo de que esa idea sea central en su trabajo matemático, y finalmente Johannes Cantor ya estableció con más rigurosidad esa idea de conjunto. Pero bueno, pero lo único que faltaba para la idea de conjunto era un sistema formal. Entonces, pero veamos un poco la historia todavía de Hilbert. Lo que sucede es que la primera idea que tuvo Hilbert para generar el formalismo lo establece porque él se da cuenta de ciertos errores que tenía una de las obras más importantes que ha tenido las matemáticas, que son los elementos de Euclides. Como ustedes sabrán, son 13 volúmenes que daban cuenta de todas las matemáticas de la época. Y habían varios errores que hoy día ya han sido, digamos, superados. Uno de ellos es, por ejemplo, que él intentaba definir todo, ¿no? Esto por la idea aristotélica de que todo conocimiento humano debería estar primero a partir de definiciones, axiomas, postulados, teoremas, etc. Y eso es lo que hizo Euclides, ¿no? Trabajó en ese sentido, aunque las definiciones estaban erradas, aunque algunos teoremas de los elementos de Euclides no tenían una fundamentación rigurosa. No hay que olvidar, por ejemplo, de que para los griegos la raíz de 2 no era un número, no existía como número, y por lo tanto entender que dos circunferencias se intersectan carecía de rigurosidad, porque podía intersectarse, por ejemplo, raíz de 2 con la raíz de 2, y por lo tanto no siempre las circunferencias se intersectan. Cosas así pasaban en los elementos de Euclides. Por lo tanto, Hilbert en 1889 lo que hace es crear un sistema formal geométrico más riguroso de lo que había hecho Euclides. A través de esta obra, con fundamento de la geometría, que es uno de los pilares que hoy día, hasta hoy día, se hace en las escuelas, sobre todo de pedagogía, se enseña fundamento de la geometría en base a la obra de Euclides. Por lo tanto, es un primer sistema axiomático que él empieza a establecer y carente de esas faltas que tenía la geometría euclidiana. Pero bueno, pero la idea de él iba más allá, ¿no? Iba más allá. La idea de él era, decía en 1900, que estos objetos tenían que estar gobernados por un sistema de axiomas, y que se puedan derivar de un número infinito de inferencias lógicas. Es lo que hacemos los matemáticos todos los días, ¿no? Generar axiomas. Los axiomas, vista desde este punto de vista formal, no es la misma concepción que tenían los griegos, por si acaso.
Porque para los griegos la concepción de axioma era el de tener un enunciado tan evidente que no era necesario demostración. En cambio, para el formalista de Hilbert, no. Se aceptaban como reglas de juego inicial, aunque sea algo que no tuviera mucha lógica en nuestra intuición. Y justamente por eso el desarrollo matemático es explosivo, porque la regla de juego inicial la damos nosotros, los matemáticos. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el quinto postulado de Euclides. La evidencia del quinto postulado de Euclides, o sea, da una recta en el plano y un punto exterior, existe una única recta paralela, es una evidencia que, como ustedes sabrán, que quisieron probarla los matemáticos posteriores, pero que no tenía cabida de manera lógica pensar de que exista un mundo en donde por un punto exterior a una recta pasen infinitas rectas paralelas. Pero en el mundo formal sí, porque yo puedo establecer una regla de juego como axioma con esa característica y generar un mundo aparte. Gracias al formalismo se pudo entender de que era posible generar una geometría así. Entonces, otra cosa destacable de Hilbert es sus 23 problemas, ¿no? Bueno, no solamente aportó en el formalismo, sino también en plantear más o menos una ruta de dónde van a trabajar los matemáticos del futuro. 23 problemas que, dígase de paso, solamente pocos han sido resueltos, todavía están abiertos, pero que de acuerdo a la perspectiva de él iban a conducir, ¿no?, el desarrollo matemático. El sistema formal, miren, la matemática en el sistema formalista se lleva a un lenguaje en base a elementos primero de término no definido, porque se dio cuenta de que no se podía definir todo. Euclides estaba en un error tremendo, no podía definir lo que era el punto, la recta, el plano, por poner un ejemplo. Los conjuntos estaban en un mundo también sin definición, la relación de pertenencia igual, ¿no? Nosotros lo aceptamos. Los axiomas son reglas de juego iniciales que nosotros también imponemos. Podemos nosotros generar una geometría, no sé, con 3 puntos, o 3 objetos como este, podemos generar una geometría finita, diciendo que una recta son subconjunto de esos 3 objetos y listo. Eso se puede hacer, aún de que incluso pensar que es un triángulo en una geometría finita, aunque no sea un objeto visible o sea parecido al objeto triángulo que uno conoce. Todo ese abanico de axiomas es suficiente para después construir desde cero toda la matemática. Se empieza a construir los números naturales, los enteros, los racionales, las funciones, etcétera, etcétera. Es un curso muy bonito que se llama Los Fundamentos de la Matemática, instaurado en los primeros años del siglo XX. Y de esa forma nosotros nos hemos formado como matemáticos, y nuestros profesores también. No conocen otra manera de ver las matemáticas, como si lo hacían los antepasados de los que eran filósofos, eran historiadores, eran matemáticos, gente que tenía una cultura, una discusión muy interesante de su trabajo, y nosotros ya hemos perdido esto y nos hemos formalizado. ¿Cuál es el problema que tiene el formalismo? El problema principal que tiene el formalismo es que no da cuenta de la evolución que tienen los conceptos matemáticos en el tiempo. Es muy rígida y muy atemporal. Por lo tanto, eso tenemos que corregirlo. Pero antes de ello me gustaría hablar de Kurt Gödel, que es uno de los matemáticos más importantes del siglo XX, lógico, matemático, y que él mostró, miren, en 1931, que el gran sueño de Hilbert no era posible. No era posible porque ningún sistema axiomático puede garantizar que las preguntas que se puedan hacer, las conjeturas que se puedan hacer, se puedan determinar su verdad o su falsedad. Por lo tanto, tenemos un gran problema en las matemáticas, que el formalismo en realidad poco le interesa, porque mientras haya preguntas que se puedan probar y resolver, seguimos adelante.
Sin embargo, sabemos que en algún momento eso podría colapsar, ¿no? Entonces, dado esta primera aproximación de Hilbert, esta debilidad que tiene de que su formalismo es muy estático, no da cuenta de, digamos, el tránsito que los objetos matemáticos van teniendo, no da cuenta tampoco de la naturaleza del objeto matemático, o sea, la ontología de los objetos matemáticos no le interesa formalismo, no le interesa la historia, no le interesa la filosofía tampoco, y por lo tanto en todas estas últimas décadas nos hemos formado así, solamente siendo matemáticos formales, aceptando reglas, aceptando definiciones y tirar todo para adelante. Lo raro es que todas esas cosas se muestran en muchos casos que da cuenta de la realidad concreta. Vamos a explicar por qué sucede eso, pero antes de eso me gustaría establecer las bases filosóficas para dar respuesta a lo que es la matemática contemporánea. La verdad es que las matemáticas desde sus inicios nacen desde cosas concretas, ¿no? Pero ha ido evolucionando de tal manera de que hoy día podemos decir, incluso yo me atrevería a decir con absoluta certeza, que las matemáticas se inventan, no se descubren. Como piensan algunos, o la gran mayoría de matemáticos, sin saberlo, son platónicos, ¿no? Creen que la matemática está fuera del ser humano y que, como decía Galileo en el siglo XVI, ¿no? O sea, la naturaleza está escrita en un lenguaje de números, eso es una idea del siglo XVI, ¿no? Entonces, vamos a mostrar por qué eso no es cierto, pero para ello habría que decir que la nueva propuesta filosófica de este tema de las matemáticas se hace porque las escuelas clásicas de la filosofía y la matemática no dan cuenta en sí de las matemáticas contemporáneas, ni el intuicionismo, ni el logicismo, que quiso reducir todas las matemáticas a P implica Q, ¿no? A la lógica, y el formalismo hemos visto que también tiene sus limitaciones. Por lo tanto, contemporáneamente hay posturas para esto, y nosotros hemos visto 4 corrientes filosóficas que la hemos estudiado y la hemos, desde el hacer de un matemático, le hemos dado respuesta a la pregunta ¿qué es la matemática? Uno de esos supuestos filosóficos es el ficcionismo moderado. El ficcionismo es una corriente filosófica que va más allá de las matemáticas y donde se piensa de que el ser humano inventa a través de ficciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos inventado casi todo, menos las montañas, el sol, eso no lo hemos inventado, pero la política lo hemos inventado, el dinero es una invención humana, ¿no? Los objetos matemáticos podrían ser también una invención humana, una ficción, pero no cualquier ficción, obviamente, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno piensa en la obra del Quijote de la Mancha, por decir, es también una ficción humana, pero no es un objeto matemático. Sin embargo, de acuerdo a esta teoría ficcionaria, moderada en el sentido de que para ser considerado un objeto matemático tiene que estar gobernada a través de un sistema formal, ¿no? Si el Quijote de la Mancha nosotros lo depuramos y le adaptamos un sistema formal, o sea, un conjunto de axiomas, ¿no? Lo convertimos en matemática. Por eso que hoy día hasta la poesía se puede estudiar en términos matemáticos, por el formalismo. Entonces es posible, mediante este tipo de filosofía, que da cuenta del objeto matemático. ¿Qué naturaleza tiene? Es una ficción. Eso es la matemática. Y es una ficción que nace del cerebro de un matemático entrenado. Sin el cerebro matemático no existe matemática. Los libros, ¿qué serían si no hubiera cerebros entrenados? Serían hojas, serían objetos sin ningún significado. Por lo tanto, el cerebro humano de un matemático hay que incluir una definición, y vamos a ver
¿Qué otra base tenemos? La filosofía científica, que significa, de Gustavo Romero, es una filosofía que, igual como la filosofía, digamos, normal, que trabaja en problemas como la ética, la moral, en este caso las matemáticas, pero con una componente científica, o sea, informado por la ciencia. Usa mucha matemática para dar respuesta a esto, se llama filosofía científica, y en ese sentido yo me voy a apoyar de estas ideas de la filosofía científica. La filosofía de tránsito del profesor Fernando Zalamea, que es un matemático colombiano, ¿no?, que tiene una visión un poco, digamos, que le da un poco más de vida a los objetos matemáticos, porque él habla también de tránsito, de evolución y de todas estas cosas que, digamos, observan el trabajo matemático a través del tiempo, pero él no habla de objetos formales. Tampoco no da cuenta de la naturaleza de los objetos formales. Aún más, él piensa que la pregunta ¿qué son los objetos matemáticos? Es una pregunta mal planteada, que no tiene sentido. O sea, pero nosotros vamos a rescatar algún elemento de su pensamiento, y como también de la llamada materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que es un filósofo español, que también tiene una forma de mirar las matemáticas desde el hacer del matemático, pero desde afuera. Gustavo Bueno no era un matemático, y es un problema acá de los filósofos. Cuando no son matemáticos tienen un discurso y una forma de mirar desde afuera, pero con un conocimiento matemático muy elemental y vago a veces, ¿no? Entonces nosotros aquí lo hemos estado reflexionando desde el hacer de un matemático, con la base de un matemático, y vamos a ver un ejemplo concreto de eso, ¿no? Entonces, una primera definición que es prácticamente del profesor Gustavo Romero, dentro de la filosofía científica. Él dice que un sistema formal, ¿no?, es un sistema abstracto compuesto por lenguaje formal y una semántica que es muy importante, que significa la interpretación de los objetos que uno está trabajando, ¿no? Pero, como ustedes pueden apreciar ahí, no dan cuenta de otras características que tiene el trabajo matemático, ¿no? Va evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, el mismo teorema de Pitágoras, que uno sabe que tiene una antigüedad desde la época babilónica y que tiene un ámbito geográfico, digamos, abstracto, que es simplemente un plano euclidiano, pero que en el transcurso del tiempo uno cambia el escenario, lo pone sobre una esfera y el teorema de Pitágoras va evolucionando en el tiempo. Entonces, esa idea hay que rescatarla para esta definición, ¿no? Entonces, con todas estas herramientas, miren, quiero explicar este esquema que me va a indicar lo que yo llamo el ficcionismo formal de tránsito. Ficcionismo porque los objetos matemáticos, ¿no?, pensados a través del cerebro de un matemático, es una ficción moderada, porque tiene que estar gobernada, adaptada a un determinado sistema formal. Eso es lo primero. Entonces, y de tránsito porque estoy rescatando la evolución que tienen los objetos matemáticos a través del tiempo. La definición que ustedes ven ahí tiene tres componentes. Observen el lenguaje que uso, que viene de la filosofía científica, en donde se establecen formalmente como si fuera una definición matemática, pero para la redundancia, miren, ¿y qué es lo que está diciendo ahí? Para todo objeto, miren, matemático, sabiendo que el objeto es una ficción, un invento humano, entonces que pertenece a un sistema formal, sí, solamente si existe una F, que es el ámbito donde se genera el objeto, y una serie de propiedades que se van descubriendo. Lo que uno descubre son las propiedades, los teoremas, los lemas, después de haber creado el objeto matemático. Eso es lo que hace el matemático todos los días. Por lo tanto, hay tres elementos en nuestra definición de matemática, tres elementos que ninguno interconectados. En primer lugar, tenemos el ser inventorio operatorio, que es el matemático, ¿no?,
tenemos los objetos matemáticos que son ficciones, triángulos, funciones, espacios topológicos, lo que sea. Tenemos un lenguaje formal y tenemos una herramienta que muchas veces no se considera, pero yo lo considero que son los pictogramas, los papers, los objetos que nos ayudan a perennizar nuestra matemática. Bien, ¿qué pasaría si no hubiera los pictogramas y los papers? Tendríamos poco retenido en el cerebro, poco. Somos muy limitados nosotros los seres humanos. Por lo tanto, es necesario. Dentro del formalismo, los papers, los diagramas nos cuentan. Incluso la misma escuela de Hitler hablaba de que se puede hacer geometría sin ningún gráfico. No es necesario el gráfico. Todos los sistemas formales deductivos, nada más, no necesitamos gráfico. Basta ver un libro de los franceses, por ejemplo, y uno observa ahí que tratan de eliminar el gráfico, pero en el trabajo en sí, cuando uno hace matemática, uno observa que está totalmente ligado a hacer notaciones, gráficos y todas esas cosas, o sea, es necesario. Por lo tanto, tiene que estar dentro de nuestra definición de matemática. Si le quitamos el ser inventor, por ejemplo, como ya les decía, ¿qué pasaría con esto? Pasaría que los libros de matemáticas fueran papeles, fueran objetos, y tiene que ser un cerebro entrenado. No es cualquier cerebro también que pueda interpretar las matemáticas, ¿no? Si quitamos los objetos matemáticos, obviamente no hay matemáticas. Por lo tanto, hay una tripleta que interactúa constantemente alrededor del ser operatorio que es el matemático. Él es el que crea, él es el que inventa el objeto, él es el que deduce cosas y después descubre propiedades y todo lo que el trabajo matemático da, pero siempre ampliando su riqueza conceptual, ¿no? Puede interconectar con otros objetos matemáticos, puede hacer que las matemáticas sean estratificadas también, un objeto tras otro objeto, así incluso están estructurados conjuntos, ¿no? Entonces ese trabajo lo hace un ser humano, de carne y hueso, ¿no? Entonces nosotros no queremos que la matemática sea un lenguaje universal, está ligado expresamente a nosotros. Entonces, esta es la definición. ¿Qué trae como consecuencia esto? Bueno, primero, ontológicamente los objetos son ficciones moderadas, no son cosas que están fuera del ser humano, somos nosotros los que los inventamos y después podemos observar patrones fuera y asociamos con las cosas que pensamos acá. Eso ya lo voy a explicar más adelante. Bien. El sistema formal es transitorio porque tiende a una estabilidad. Al final las teorías se van consolidando en el tiempo. Al principio nacen como cosas con ideas simplemente y después de a poco, a través del tiempo, se va solidificando toda la teoría hasta convertirse en algo ya más formal, más riguroso. Otra cosa interesante es ver que la matemática esta es una cosa que yo quiero explicar, ontológicamente neutra, no tiene compromiso con la realidad. Mira, pero lo que pasa es lo siguiente, que el que puede tener compromiso con la realidad es el propio matemático, porque el propio matemático como ser humano tiene hasta 3 dimensiones, ¿no? Una dimensión personal como persona, ¿no? Tiene una dimensión histórica, el matemático, y también tiene una dimensión como constructor de la propia matemática. O sea, eso de ahí nos hace tener un ancla con la realidad en sí. Pero perfectamente el matemático no tiene por qué tener compromiso con la realidad. Puede hacer las matemáticas tan puras como quiera. Eso es característica de las matemáticas actuales, ¿no? Se puede desarrollar desde dentro de las matemáticas, como ha pasado muchas veces en la historia, como también se puede desarrollar desde afuera, teniendo problemas reales. Las hortícolas es un ejemplo concreto de eso, como el problema de la ingeniería puede después establecerse sistemas formales y toda una teoría rigurosa de las matemáticas, ¿no? Y empieza a crecer la matemática a través de eso. Otra cosa importante es que las matemáticas
los objetos matemáticos se adecúan y empiezan a tener una especie de vida siempre y cuando el ser inventor genere un cierto compromiso con la realidad. Entonces, cuando él tiene un compromiso con la realidad, lo que hace para resolver un problema ya concreto y real es mirar todo lo que él conoce como matemático, todos los objetos matemáticos que son idealizados y gobernados por un sistema formal, mirar el problema concreto. El problema concreto, la realidad es mucho más compleja que las matemáticas. Nosotros en nuestro lenguaje matemático simplemente hacemos cosas bastante simples, somos precisos, rigurosos, pero simples. Todo no puede ser expresado en términos matemáticos. Por ejemplo, los sentimientos, el amor, el cariño, eso no se puede establecer en términos matemáticos. En cosas reales, lo que hace el ingeniero matemático es simplificar el problema, idealizar el problema y conectarlo con los objetos matemáticos. Eso es lo que hace. Lo conecta de alguna manera. Entonces, y ahí transforma una cosa real en un objeto matemático que puede contribuir en el hacer, puede contribuir a generar nuevos conceptos matemáticos, nuevos objetos matemáticos, puede hacerlo. Como que no, también. Y por lo tanto se convierte solamente en un usuario de las matemáticas. Entonces, tener mucho cuidado cuando uno dice soy un matemático, ¿no? O uno es un usuario de las matemáticas, o realmente uno genera nuevos teoremas y contribuye al conocimiento matemático. Así que eso en esta definición lo estamos estableciendo desde el inicio, ¿no? Entonces hay cierta plasticidad de los objetos matemáticos, porque el propio matemático lo establece así, ¿no? Ahora, la definición que estamos proponiendo ahora, teniendo en cuenta toda esta base filosófica y cómo está desarrollándose las matemáticas contemporáneas, se las acabo de escribir ahí. La matemática es un conjunto de sistemas formales, estratificados, interconectados, que gobiernan a objetos, ficciones ontológicamente neutras, son inventados y operados por seres humanos. Eso es lo que es la matemática. Vamos a dar un ejemplo concreto de cómo esto le cobra sentido. Ahora, en cada proceso lineal y de interconexión entre objetos y sistemas, el matemático amplía la riqueza conceptual. Porque el formalismo, así como está, no tiene riqueza conceptual si no hay un cerebro matemático que lo interprete y le dé sentido, ¿no? Por lo tanto, el cerebro matemático es fundamental en esta definición. Sin cerebro no podemos tener ninguna riqueza conceptual de ningún tipo. Por lo tanto, no es solamente sistema formal la matemática. Está íntimamente conectado con su creador. Entonces, por ejemplo, de linealidad en el desarrollo de las matemáticas tenemos esto, ¿no? Que es empezó a transitar los objetos para la geometría desde los objetos empíricos en la antigua Babilonia y Egipto. No hay evidencia de que ellos tendrían alguna reflexión filosófica sobre los objetos que ellos manejaban. Sin embargo, a través de la cultura griega empezamos a obtener los primeros objetos formales a través de una axiomática que todo el mundo conocemos de Euclides, errada, lo que sea, pero es el primer sistema formal que tenemos, y transitar después con el tiempo, gracias a Hilbert, ya a fines del siglo XIX, a una geometría neutral, que significó solamente establecer los elementos básicos para considerar una geometría. Y de ahí nazca la geometría euclidiana, por un lado, si es que el axioma de las paralelas lo acepta, y si no lo acepta pasa a tener otro tipo de mundo, otra geometría euclidiana. O sea, ahí tenemos un ejemplo lineal de desarrollo matemático. Y otro ejemplo, vamos a ir viendo de que el matemático inventa los objetos dentro de un sistema formal, ya lo hemos dicho, y en la matemática contemporánea.
Los objetos que crean los matemáticos están en permanente tránsito y evolución, formando redes estratificadas de interpretación conceptual. Miren, y voy a dar un ejemplo a través de la historia y a través de algo concreto. ¿Qué quiero decir? Que están en permanente tránsito y evolución a través del tiempo. ¿Qué quiero decir cuando dice un conjunto de sistemas formales? Bueno, veamos un ejemplo. Les tengo un ejemplo acá, el famoso teorema de Weierstrass, de aproximación de Weierstrass. Ahí tenemos varios objetos matemáticos. Las funciones, por ejemplo, es un objeto matemático que está en el cerebro de un matemático y que lo representa, bueno, en una pizarra, en un papel. El objeto en sí, la parte conceptual está acá, en el cerebro humano. Y sabemos que esto tiene una connotación bastante intuitiva de tratar de aproximar una función a través de un polinomio. Pero ¿qué ha pasado en el tiempo con este mismo teorema? Nace otro, que es muy común en los cursos de análisis matemático, el famoso teorema de Stone-Weierstrass, ¿no? Que conceptualmente intenta hacer lo mismo, buscar un teorema de aproximación. Por lo tanto, lo establece, acá lo tenemos, toda su álgebra que separa puntos y contiene funciones constantes. Ahí tenemos varias invenciones. Por ejemplo, la hipótesis de separación de puntos. La hipótesis de separación de puntos y que contiene las funciones constantes. Al final se llega a la misma densidad. Por lo tanto, eso en 1937. Entonces, el teorema de aproximación transitó y llegó a 1937 de esta manera. ¿Qué pasa si el dominio no es compacto para este teorema? Y queremos buscar la misma aproximación, pero el dominio cambia. Por lo tanto, eso sigue transitando. Sigue transitando. Sigue transitando. Hay otro resultado matemático en donde ya el X no es compacto, entonces, pero que establece, miren lo que está diciendo ahí, que si tienen los mismos supuestos, separación de puntos y funciones continuas, y contiene las funciones continuas, ya nos establece la densidad de manera, entonces, pero necesitamos por lo tanto inventar y ampliar esa hipótesis con otros objetos para que se establezca la densidad, y eso se logra, ¿no? Se inventa conceptos, se inventa algo similar conceptualmente, pero en otro ámbito, en otra región ya de las matemáticas, completamente separable, separa completamente conjuntos de B, que son formas ya más generalizadas de ver el hecho de separación de puntos o que contenga las funciones continuas constantes, ¿no? Entonces empieza a ampliar la riqueza conceptual de este objeto. Ahora, ¿qué sucede si X es para compacto, por ejemplo? ¿Se dan cuenta cómo se empieza a conjeturar y empieza a evolucionar el teorema de Weierstrass en el tiempo? Entonces, si eso sucede, si es para compacto, localmente compacto, entonces también empieza a evolucionar y transitar y tener un resultado similar de aproximación. Por lo tanto, todos estos inventos que hace el matemático van desarrollándose a través del tiempo y van evolucionando hasta llegar a una estabilidad, como decíamos hace un instante. ¿Dónde está la interconexión? Veamos otros temas donde sí se interconecta la matemática y se interconecta, ¿sí? Sí, discúlpeme, para ver si voy entendiendo bien. Usted se refiere con un proceso de transición a que a partir de que se demuestra un cierto teorema, van apareciendo cada vez más trabajos intentando ampliarlo, generalizarlo más. De tránsito. Claro. Tránsito. Y a lo mejor incluso, imagino que también aplicarlo a otras partes de la matemática. Sí, por supuesto. Ahí vamos a hablar cómo se puede interconectar con otros sistemas formales de la matemática. Se puede interconectar ampliando la riqueza conceptual ya de las cosas iniciales. Claro, por supuesto. Por ejemplo, acá en topología algebraica, nosotros vemos conexiones formales, ¿no? Sucesiones de espacios topológicos, sucesiones de homologías y juntores que aparecen ahí, y empieza la interconexión. Eso es lo que hace el matemático
¿no? Por eso hablamos de que se generan redes conceptuales. Otros temas de conexión, tenemos estos famosos teoremas, ¿no? Cuando uno empieza a ver cómo se demostró, por ejemplo, el último teorema de Fermat, ¿no? Significa un problema bastante simple de entender, pero conectado con una serie de matemática contemporánea para lograr ese objetivo. Se interconectan los sistemas formales. Va evolucionando y incluso se puede interconectar entre ellos. Entonces, y finalmente yo quisiera mirar este problema, el famoso problema de Pollard, en donde igual bastante sencillo de entender, digamos, esta conjetura, en donde a través de cierto algoritmo realmente se recae en un bucle 1, 4, 2, y acá doy un ejemplo para n igual a 11. Se dice que si es par se reduce a la mitad, y si no es par entonces se multiplica por 3 y se suma 1. Por ejemplo, 11, como es impar, entonces por 3 más 1, 34, y así. 34 es par, va a dar 17, 17 es impar, multiplico por 3, sumo 1, da 52, y así. Con ese algoritmo voy llegando, finalmente se dice que llega a siempre 4, 2, 1, 4, 2, 1, o sea, se convierte en un bucle. Esa es una conjetura que no está resuelto, pero que Terence Tao, famoso matemático, probó de que es casi todos los números. No lo ha probado completamente, pero usando qué cosa. Para eso, por eso puse este ejemplo. Usando sistemas formales de distintos ámbitos. Teoría y grafos, por ejemplo, estadística de población, una serie de elementos que van interconectándose. Entonces, si algo podemos hablar de la belleza matemática, lo tenemos ahí. Y otra cosa importante, la matemática, así como lo estamos mirando, no es ni bella, ni bonita, ni fea, ni nada. Somos nosotros los que valoramos a la creación que hemos hecho. Nosotros, de acuerdo a nuestra percepción, a nuestro criterio, podemos decir si es bonita, fea, entretenida la matemática. Hay una famosa fórmula, ¿no? E a la pi más 1 igual 0, que dice que es la más bella. Eso es bastante discutible, porque depende de quién valore eso. Generalmente los seres humanos valoramos la recursividad, valoramos que las cosas se vayan repitiendo, esas cosas, pero no todo. O sea, el tema de belleza de las cosas es un tema bastante relativo al ser humano que valora, ¿no? La matemática tendrá ética, moral, qué sé yo, tampoco. Lo tiene la persona que hace las matemáticas. Entonces, eso quería contarles sobre esta propuesta filosófica de las matemáticas contemporáneas. Yo creo que es suficiente. Muchas gracias por escucharme. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Porque sucede que nosotros no estamos muy acostumbrados los matemáticos a hacer reflexión filosófica, ¿no? A criticar, a decir, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero mucho cuidado, cuando uno en matemática o en filosofía científica quiere cuestionar algo, tiene que probarlo como si fuera un teorema. Y si no está de acuerdo, tiene que darme un contraejemplo. Así, de esa manera. Si me da un contraejemplo que me diga, ¿sabe qué, profesor? Usted está errado porque con este ejemplo no se adapta a su definición. Ahí estamos discutiendo. Si no, respecto a las etapas que tienen las matemáticas, si partimos por las diversas interpretaciones que dan los griegos, después pasamos al formalismo de Hilbert y estamos en una transición, intentando llegar a la transición a la crítica. ¿Cómo se pasaría, o es totalmente impredecible, el tránsito de una etapa a otra? ¿Cómo se describe ese proceso? a ver, mira, interesante tu pregunta. En la matemática, hasta este momento tenemos 4 revoluciones. La primera es la revolución griega. Primer sistema formal, aunque errado o lo que sea, pero lo primero era una matemática estática. No daba cuenta del movimiento, por razones filosóficas de los griegos, que pensaban que no se podía estudiar las regulares
Segunda etapa de, digamos, revolución matemática viene en el siglo XVII-XVIII con Newton, Leibniz y la invención del cálculo, donde establece ya una manera de dar cuenta del movimiento, en este caso planetario. Tercera etapa de las matemáticas lo tenemos en la mitad del siglo XIX, en donde se agotaron una serie de técnicas algebraicas para solucionar ecuaciones de tercer grado, de cuarto grado, ¿no? Nace la geometría euclidiana, empieza a hablarse de teoría de Galois y de grupos, ¿no? O sea, generando una nueva forma de trabajo matemático. Y la cuarta, tenemos el formalismo matemático de Hill. Todavía no hemos llegado a la quinta, pero los cambios se dan porque de manera audaz cambiamos nuestra visión de nuestro trabajo matemático. Por ejemplo, antes de Hilbert, trabajar en matemáticas significaba, ustedes pueden leer los artículos de investigación de Euler, de Newton, y van a encontrar una característica de escritura y de trabajo mezclado entre matemática y filosofía. Bastante trabajo filosófico e incluso historia de matemáticas. Eso cambió y nos hemos adaptado nosotros hoy día al estilo Hilbert, a simplificarlo todo, a hacerlo más riguroso, eliminamos historia, todo y nos centramos en lo que nos compete, que es seguir desarrollando la semántica. Entonces ahí tenemos, todavía no se sabe la quinta cuándo será. Y el desarrollo de herramientas computacionales, por ejemplo, de que quizá Sí. Pasemos de hacer las matemáticas Mira, completamente nosotros o sea, seamos más bien como una base interpretativa de datos para ya que la siguiente etapa de ese matemática la haga la computadora. Mira, las herramientas computacionales han llegado a nosotros para ahorrarnos mucho trabajo de cálculo, incluso gráfico, es como una extensión de nuestro cerebro, las computadoras. Pero una computadora no es capaz de pensar como lo hace un humano. Por más que haya inteligencia artificial hoy día, etcétera, se sabe, pero no es capaz de hacer eso, ¿no? O sea, por lo tanto, el trabajo matemático, por lo menos el que yo veo de los matemáticos, lápiz y papel y cerebro. Que la computadora ayuda, pues, obviamente, ¿no? Ayudar y de esa ayuda podrías generar algún sistema formal para aumentar el conocimiento matemático. Eso sucede, es una ayuda, pero nada más. No veo posibilidad de que en algún momento las máquinas que se nos puedan gobernar en la mesa. Así que eso, no sé si tuvieran alguna otra pregunta, ¿sí? Profesor, excelente conferencia la que acaba de brindarnos. Yo tengo quizás una conjetura, quizás puede sonar media como, no sé si como muy, a ver, como la obra de Julio Verne, así como media, ahí se me olvidó la palabra. Pero en buenas cuentas la matemática va y viene. ¿A qué quiero decir? Que esto muchas veces uno crea matemáticas, pero a la vez como que retorna en sentido de a través de la evolución del sistema nervioso central, a través del crecimiento humano. ¿Qué quiero decir con esto? En la modulación del sistema nervioso central y la generación de vaina para generar la conexión axón-dendrita. No sé si esto que acabo de postular es como fuera de lugar. La verdad que no quise entender, pero lo que sí es cierto, miren, es lo siguiente, algo quizás relacionado con lo que está preguntando, es lo siguiente, dentro del trabajo matemático, miren, hay ciertos patrones y características. Por ejemplo, hay marcadamente un trabajo de lo local hacia lo global, ¿no? Hablamos a veces de convergencia puntual y después uniforme, o la geometría local y geometría global, que se... Y otro tema también es los haces que se establecen también en matemática, que es una especie de generar un fibrado en las matemáticas,
¿no? En cada punto generar un espacio, en cada punto generar un espacio. Y son cosas que bastante complejas, ¿no? Y difícil también de explicar y de entender. Y es por eso que hoy día, miren, ya no hay una filosofía de las matemáticas como era antes, ¿no? Intuicionismo, formalismo, ¿no? Logicismo, ¿no? Ahora ya no se puede abarcar todas las matemáticas para poder entender su desarrollo, cómo está yendo, pero sí hay trabajos de personas que hacen un seguimiento de un matemático grande. Por ejemplo, Röntgen ha sido estudiado y ahí hay una serie de ideas de él y se puede establecer ciertos patrones de desarrollo de su trabajo. Vamos a ver que está adaptado completamente a esta definición, pero nada más. Hay otros matemáticos más que todavía falta estudiar, así que hay una invitación acá a seguir trabajando en investigación de ese tema de la filosofía de las matemáticas contemporáneas, hacer un seguimiento conceptual de fondo de las ideas detrás de las cosas que estos grandes matemáticos desarrollan, ¿no? Sí. ¿Por qué iba a esa cierta conjetura? Ya que una vez yo, por ocio, dije, ¿qué lógica proposicional con los elementos trigonométricos en el primer cuadrante para un ángulo azimutal de 0 a pi medio cerrado? Y empecé, me acuerdo, el radio siempre positivo, y empecé P, Q, R, los elementos que están dentro, que conforman los elementos trigonométricos, y empecé a hacer la tabla de verdad. Pero eso fue hace tiempo, y me dio que en las 8 combinaciones estaba verdadero. Claro, o sea, es una forma como que, o sea, está como encerrado en algo, pero a su vez, para uno, como que, no sé, como que se sorprende y le sale como la adrenalina ante aquello, y que no se le ocurrió antes, porque no sé. Igual que eso de mezclar el teorema del binomio o a la enésima potencia con los números de 2 dígitos a la enésima potencia, que A guión B elevado a la n, que va relacionado con el A más B elevado a la n. Sí, mira, tu pregunta está relacionada con la invención matemática. ¿Cómo se genera en el cerebro matemático la invención? Desde la neurociencia hay ciertos avances, pero todavía estamos muy lejos de entender por qué a alguien se le ocurren las cosas rápidamente, por qué otros inmediatamente tienen ideas brillantes, otros no, y así, ¿no? Los seres humanos somos diversos. Lo único que la neurociencia nos está revelando es que el cerebro humano aprende, y sobre todo matemática, si está emocionado. Es lo único. Después hay cosas que no tienen explicación. Hay una anécdota muy famosa de Poincaré, ¿no? Él se cuenta de que estaba trabajando en unas funciones y no daba cómo desarrollarlas, y así le dio vuelta todo el día, toda la noche y no pudo, así que él tenía que ir a un paseo, y en el paseo dice que subiendo al bus, solamente subiendo se le viene la idea a la cabeza inmediatamente. O sea, eso de ahí no se sabe por qué ocurre en las personas. Y yo creo que a muchos matemáticos en algún momento en su vida les ha ocurrido eso, ¿no? Como está dentro, por eso yo hablo siempre de que las matemáticas son invenciones porque está dentro del cerebro humano. Es un enigma dentro del cerebro humano cómo funciona y cómo nacen las ideas. Todavía estamos en estudio, ¿no? Desde la neurociencia. Gracias, profesor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, sabe que me llamó la atención la pregunta que hizo aquí sobre las transiciones de la matemática. Lo que interpreté de su respuesta es que no se puede saber lo que vendrá en la siguiente transición, porque depende mucho de lo que es el quehacer de los matemáticos y eso cambia con los contextos, ¿cierto? La cuestión que yo me pregunto sobre eso es si acaso, por ejemplo, usted habló de las transiciones, de lo que son los teoremas y demás, como un proceso de enriquecimiento, ¿cierto? Pero si lo que son las transformaciones de la matemática dependen del quehacer del matemático, yo me imagino que podría ser posible en algún momento
una transición negativa de empobrecimiento, por ejemplo, en la pérdida del contexto y la historia de cómo se generan estas cuestiones. No sé lo que piense sobre eso. Todo es posible en el ser humano. El ser humano es posible. Hasta hoy día no vemos indicios de que hay ese tipo de desviamiento de la comunidad matemática, ¿no? Aún más, el mismo hecho de ser la matemática ontológicamente neutra nos libera de toda responsabilidad del mal uso de las matemáticas. Esto tiene que ver, miren, con la filosofía científica igual. Dentro de la filosofía científica se es muy claro de distinguir lo que es un científico básico, como en el caso de los matemáticos, lo que es un científico aplicado y lo que es también un técnico profesional. Entonces los que hacen mal uso de las matemáticas muchas veces son estos técnicos, estas personas que tienen un objetivo ya distinto y que pueden dar mal uso obviamente de las matemáticas, pero nosotros los matemáticos somos totalmente ajenos. Totalmente ajenos. Un matemático puro, no, aunque se equivoque en un teorema, aunque demuestre una cosa mal, no va a hacer daño a nadie. Es ontológicamente neutra, no tiene compromiso con la realidad, vivimos felices y contentos, somos como los artistas, ¿no? Miren, a un artista nunca se le pregunta por qué son útiles su arte, ¿no? ¿Qué problemas resuelve la realidad? A nosotros sí se nos pregunta, pero sin embargo, si nosotros respondemos desde nuestro quehacer, es simplemente arte, trabajamos con ideas, la matemática es generación de ideas, más que el simbolismo y el formalismo, es generación de ideas, interpretaciones conceptuales. Eso es lo que hacemos nosotros, no le hacemos daño a nadie, así que no creo, o sea, obviamente puede haber técnicos que puedan hacer mal uso. Sí. Entonces, o sea, con lo que usted está diciendo, a lo mejor yo propondría que es lo que me acuerdo del triángulo que usted dice. Si las personas son digamos diversas pero también limitadas, a lo mejor la razón por la que es posible ver este proceso de transición y enriquecimiento en lugar de pérdidas es por la otra esquina del triángulo, que es básicamente los ensayos y demás, donde se acumula lo que es el quehacer de otras personas que vinieron antes de nosotros. Entonces, aunque nuestro quehacer ahora se desvíe por otras partes o incluso perdiendo algo que antes estaba, lo podemos volver a recuperar y por eso se salvaguarda, por decir así, la transición. Por supuesto, claro. Es así como tú dices. Que bueno, o sea, es así, por eso que la ciencia va a seguir creciendo hasta los últimos días, ¿no? Y desaparecemos como humanidad y desaparecen las matemáticas. Hay gente que cree que la matemática es como el lenguaje universal, que si viene otra gente de otros planetas va a tener un lenguaje como el que nosotros utilizamos. Eso no hay ninguna evidencia que exista. Además, porque nosotros hemos generado nuestra matemática a nuestra forma física incluso. ¿Se imaginan si nosotros no hubiésemos tenido manos? ¿Qué matemática hubiésemos generado? De repente hubiésemos tenido otras cualidades, no sé, la visión, el olfato, no sé, más profundo y quizás por ahí hubiésemos hecho alguna otra cosa, pero no esta matemática que tenemos hoy día. Esta la hemos generado nosotros. Y hemos estructurado todo el mundo, todo lo que nos rodea a través de esto. Por eso es importante la matemática en la educación. Nosotros lo hemos transformado toda nuestra realidad en base a estas matemáticas que son puras ficciones. En la matemática no existe. En tema de existencia, miren, es algo que también yo quisiera contar. Hay hasta 3 formas de existencia. Ustedes saben que uno puede generar realidades a través del pensamiento, incluso. Una obra de arte es una realidad que se genera a través del pensamiento. Pero una forma de existencia es los objetos concretos, los que son perceptibles a través de nuestros sentidos. Es una forma de existencia, las montañas, el sol, la luna, etc. Pero hay otra forma de existencia que nosotros no lo percibimos, pero que sabemos que existe. Las ondas electromagnéticas, la gravedad, por ejemplo, sabemos que existe porque actúa con nosotros, interactúa con nosotros. Pero hay otra forma de existencia que son las ficciones, que no interactúan con nosotros.
Claro, el Quijote de la Mancha, el triángulo, los números, ¿no? Por lo tanto, esta forma de existencia es la que nosotros hemos inventado y generado, las matemáticas. Así que desde ese punto de vista existe, pero de manera mental, cognitiva en el ser humano. Todo lo demás que uno quiera saber de eso, habría que preguntar a la neurociencia, sobre todo en lo que es aprendizaje, cómo se generan las ideas y todas esas cosas, ¿no? Pero por lo menos aquí hemos dado una concepción precisa desde el hacer de un matemático, no de un filósofo. Si hubiera alguna otra pregunta. Sí. Yo tenía una pregunta. Quiero saber si bajo la definición podemos seguir definiendo la matemática como ciencia, porque sentía que el ficcionismo moderado como que se aleja un poco de la muy buena pregunta, porque eso también he escuchado a mucha gente. Dice, no, la matemática no es una ciencia, no es una disciplina, porque no se ajusta al método científico. Esa es una falsedad. ¿Por qué? Porque en sí método científico tampoco existe. Hay tantas formas de investigar en todas las áreas del conocimiento. Y en el caso de las matemáticas, desde la filosofía científica se define, o sea, se establece como ciencia a través de los objetos que estudia. Por ejemplo, se habla de las ciencias fácticas, aquellas ciencias que tienen como objeto de estudio cosas que uno puede oler, palpar, ¿no? La biología, la química, etc. Y tenemos también como objeto de estudio invenciones nuestras, formales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la matemática y la lógica son ciencias formales, que no tienen la misma característica de investigación que las otras universidades. Nosotros hacemos una cosa mucho más sencilla, ¿no? Lápiz, papel, cerebro, que implica Q y listo. No vamos a experimentos, no tenemos reactivos, no hay nuestro laboratorio está acá, en nuestra casa, ¿no? Por lo tanto, es una ciencia formal, ¿sí? Una ciencia formal que tiene, para su existencia necesita un sistema formal que lo gobierna. El sistema formal lo inventamos nosotros. Los axiomas los ponemos nosotros. Pero las reglas, como uno trabaja ahí, la lógica aristotélica es la única forma que nos lleva a la verdad. Así que en ese sentido es una ciencia, no hay ninguna duda. ¿Sí? ¿Tú tienes más preguntas? Entonces hay harto que discutir, pero como les digo, no estamos acostumbrados a reflexionar desde nuestro quehacer. Somos matemáticos, tenemos mucho que discutir, hartas preguntas. Si es una ficción, por ejemplo, ¿por qué da cuenta de la realidad? Es una pregunta lícita que se puede hacer. Ya lo hemos explicado. Es que el ser humano es parte de la realidad, de la naturaleza. Y un matemático es un ser humano, obviamente. Ahora, alguien me puede decir por qué, no sé, pues los panales de las abejas están haciendo matemática y eso es una fantasía que no tiene ningún sentido. Las abejas no hacen matemática, es producto de la evolución de lo que hacen. Y nosotros los humanos que sabemos lo que es un hexágono, miramos y lo identificamos. Ah, ese es un hexágono. Y nosotros, después la abeja no tiene ninguna idea. Nada, o sea, la gente piensa que la matemática está afuera. Hacen un teorema y dicen, estoy explicando algo de la naturaleza, he descubierto algo de la naturaleza. No, eso es porque se olvida del mismo. Se olvida del mismo como matemático. Se olvida. Que uno tenga que tener algún indicio de afuera para hacer matemática, por supuesto. Tanta matemática es así. Pero mientras no haya teoremas, no haya lemas, no haya sistemas formales, eso no es matemática. Muchas gracias. Una información antes que se termine la sala de parte de la organización. Hay un celular que alguien perdió seguramente, está aquí ahorita en la sala en la mesita. Y la segunda información se refiere a la plenaria del doctor Giancarlo Ursúa, que en un principio está programada en esta sala, pero por razones de logística, él pidió que fuera en otro lugar y va a ser en la facultad nuestra, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde todos ustedes llegaron al inicio.
Ahí mismo en el primer piso está el auditorio Alamiro Robledo, en ese auditorio será entonces en la plenaria del doctor Giancarlo Ursula. Y a propósito de todas las cantidades de preguntas que surgieron, bueno, en una de mi intervención cuando hablé en el acto inaugural, justamente lo que se pretende con estos congresos es que exista esta interacción. Y para no hacerlo tan larga, de repente están los pasillos, están los cafés, están los lugares donde se puede conversar y seguir las inquietudes que ellos presentan acá, allá. Seguro que van a seguir